Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de su canal. Un remanente volverá, una nueva clase para esta semana. El hermano Jonathan Romina por aquí. Espero se encuentren todos bien, hayan podido estudiar las clases, repasar otras que tengan dudas o alguno les quedó claro. Eh, Recuerden que dejo mucha escritura en las diapositivas y como les comenté en uno de los canales antes, perdón, en uno de los programas. Trato de dejar todas estas escrituras para que precisamente puedan pausarla en el tiempo que necesiten e ir a buscarlas. Para hoy tendremos la segunda parte de preguntas y respuestas de Isaías basados en www.isaiahinstitute.com y lo hermoso de este mensaje. Así que seguimos con lo mismo, seguimos con la fuerza, con las ganas de seguir compartiendo con ustedes lo que he recibido y plantar esa semilla, esa confianza más que nada, que a veces nos cuesta, de ir a buscar el mensaje Isaías y no bloquearlo con las típicas frases que nos bloquean de principio, que son que es difícil, que no lo entiendo, me quedo con lo que sale en tal lugar, pero el Señor promete cosas hermosas si vamos más allá para cumplir sus mandamientos. Saludos a todos, a aquellos que me he comunicado personalmente, que me han buscado a través del correo electrónico y hemos podido conversar de varios asuntos. Esta es la presentación para esta semana. Ensayas preguntas y respuestas, parte 2. Y partimos con lo siguiente. ¿Dónde suponemos que los creyentes, o los santos los últimos días, siendo más específico, aunque el mensaje se aplica a todo, dónde suponemos que los creyentes aprenderán lo que les espera a ellos y al mundo? Como no escuchen esto desde el púlpito, debe haber otra manera en que el Señor ha provisto para su pueblo del fin de los tiempos. Sabemos que Él no da ningún mandamiento a menos que prepare una manera de cumplirlo y que habla a los hombres según su lenguaje, según su entendimiento. Esta parte de esta frase me encanta porque hermanos y hermanas que están siguiendo el canal y tomando este mandamiento muy en serio y tan relevante que es, independiente del nivel en que ustedes se encuentren, la preparación que hayan tenido dentro de la misma iglesia, ¿ya? O los libros que hayan leído, el Señor va a hacer que su entendimiento sea lo suficientemente claro para ir avanzando, escalón a escalón, con este mensaje. Y si el Señor dio el mandamiento de escudriñar estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías, y si en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, los hombres sabrán con seguridad en los tiempos en que se cumplirán. Esta es una promesa que está en 2 Nefis 25:7. Dice que se sabrá con seguridad cuando estas profecías empiezan a cumplir. Entonces, me encanta también esto, porque efectivamente en los comienzos, en las primeras capas, que uno estudia el libro, que lo vamos a ver en las preguntas y respuestas, uno se va haciendo automáticamente un pequeño bosquejo de los eventos. Y después se va haciendo más claro. Es como un libro que le damos a los niños pequeños para pintar, ¿ok? Está la forma y ellos van coloreando. Así más o menos funciona la progresión del entendimiento del libro de Isaías. Entonces, no es de extrañar que las palabras de Isaías hayan sido reveladas en nuestros días, permitiendo a los creyentes enfrentar ese desafío. Entonces, el libro en sí mismo, cómo funcionan sus estructuras literarias, el Señor ya preparó un camino, preparó una vía, a través de un erudito santo de los últimos días, ¿ok? Junto con todas las demás interpretaciones que podemos tener. Importante es buscarla. Cuando buscamos, el Señor nos va a llevar a lugares que no teníamos pensado que nunca llegaríamos, hasta que este mensaje se va haciendo cada vez más claro. Primera pregunta para este capítulo, para esta clase. ¿Cuáles son las claves principales para comprender los significados previstos por Isaías? Un principio clave es aceptar las definiciones de las cosas de Isaías, no las que otros han impuesto a sus palabras en libros y manuales. Estudia las cosas por ti mismo. Ese es un patrón. No dependemos de otros para aprender las cosas que el Espíritu nos puede enseñar a nosotros mismos. Podemos tener guía, ¿ok? Algún tipo de instrucción,
pero por nosotros mismos debemos ir y buscar. No esperes a que alguien te lo cuente. Como ese es el mandamiento de Dios, conlleva bendiciones. En eso debemos creer. El Señor nos va a bendecir para cumplir y entender estas palabras. Bajo la guía de su Espíritu Santo, aplique las herramientas de investigación ahora disponibles y vea si funcionan para usted. Uno de ellos muestra cómo Isaías codifica su profecía usando eventos antiguos para predecir los eventos del fin de los tiempos. Entonces, convertirse de esa forma de Isaías siempre nos hace pensar de que lo que está en el libro de Isaías y lo que está en el libro de Mormón, que se basa cada vez que hablaron del fin de los tiempos, Nefi, Jacob, el Señor mismo, se basa en Isaías, cada vez que quisieron hablar de los eventos del fin. ¿Ok? Entonces, esa es clave para entender. Al menos te pregunta la respuesta que tiene. Otra pregunta. Dice, ¿es cierto que se necesitan años y años para empezar a entender Isaías? Antes de responder esta pregunta, yo les pregunto, valga la redundancia a todos, cuando han tenido que empezar algo, un estudio secular, temporal, aprender algún oficio, alguna habilidad, algún trabajo nuevo, ¿no les ha tomado acaso años y años en ponerse experto en lo que hacen? Entonces, el que un libro tan importante, su interpretación de Isaías, también nos puede demorar un poco, no es motivo para desanimarnos, porque es como cada cosa que aprendemos en la vida. Ahora, cuando confiamos en el brazo de la carne, y en este caso no en terceras personas ni interpretaciones, sino cuando confiamos solamente en que nuestras capacidades no son las suficientes para avanzar, claramente vamos a restringir un poco esto. Entonces, el punto principal creo que con Isaías es pasar la barrera de creer que no podemos entender el libro. Ahora entiendo por qué él mismo cuando en el libro de Mormón dice el libro sellado. El libro de Isaías en sí mismo es el libro sellado. Dice, debido a que el libro de Isaías, la respuesta a esta pregunta, la voy a repetir, ¿es cierto que se necesitan años y años para empezar a entender Isaías? Debido a que el libro de Isaías consta de una totalidad de cosas, todos sus pasajes están interrelacionados y en capas, como pelar una cebolla. Sus capas externas se pueden entender fácilmente, mientras que otras requieren más tiempo. Ampliando nuestra comprensión, lo hermoso de las palabras de Isaías es que se revelan desde el momento en que iniciamos nuestra búsqueda, aprovechando las herramientas para analizarlas ahora disponibles. Cuando entendemos que parte de esas herramientas disponibles son los nombres, las metáforas, ¿cierto? ¿Qué significa cuando él dice mano? Lo literal que puede ser eso. Pero que representa una figura del fin de los tiempos, ayuda muchísimo, porque como he dicho en otros capítulos, es una pieza central del rompecabezas. Y cuando falta, claro, es difícil ya encontrar el sentido de las palabras. ¿Por qué es difícil entender los pasajes de Isaías en otras escrituras? Recordemos que es el profeta más citado a través de toda la historia en todas las escrituras. El Antiguo Testamento fue base para la visión de Daniel, sin duda, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas. Miqueas fue contemporáneo con Isaías. ¿Ok? El Nuevo Testamento se citó también. Doctrina y Convenios, la escritura de nuestros tiempos, moderna, está citado allí. Y el Señor mismo. Este es el punto que quiero hacer hincapié. Es un mandamiento entregado por el Señor mismo, a quien profesamos que tenemos fe en Él y que creemos en su redención. Pero cuando nos manda este hermoso mandamiento, no le creemos. Al final, cuando no vamos a Isaías como el Señor mandó, no le estamos creyendo al Cristo. Es interesante ese pequeño análisis argumental o casi muy básico y lógico. ¿Ya? ¿Por qué es difícil entender los pasajes de Isaías en otras escrituras? Antes de intentar comprender los pasajes de Isaías citados en otras escrituras, es necesario comprender las palabras de Isaías en el propio libro de Isaías. Si bien una traducción al inglés moderno ayuda mucho, las características literarias y el funcionamiento interno de Isaías
primero deben analizarse y comprenderse bajo la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de las herramientas de estudios proporcionadas. Entonces quedará muy claro cómo otros escritores inspirados matizan e interpretan las palabras de Isaías, porque las creen, porque creen los otros escritores en las otras escrituras, que es un escenario del tiempo del fin, ya lo que hemos enseñado, que hemos compartido. Por eso cuando quieren hablar del fin de los tiempos, van a Isaías. Y saben que eso es un patrón cíclico. La historia se va a repetir. Hermanos, hermanas, lo queramos o no, cada pueblo del convenio repitió el mismo ciclo, sin duda, sin duda. El tema es en qué lado de los eventos finales vamos a estar. Recuerden que se profetiza una gran división entre los gentiles con el convenio, entre nosotros. ¿A través de qué? De cuando aparezca esta figura, no se reconozca, nadie tenga idea quién es y porque alguien no enseñó al respecto de. Cuando las herramientas están disponibles y la búsqueda sincera nos llevará a entender los eventos que vienen. ¿Existen recursos que unen todas las piezas que conectan a Isaías? El mejor recurso para conectar todas las piezas del rompecabezas de Isaías es el propio libro de Isaías. Eso implica usar una concordancia y aprender las definiciones de las cosas de Isaías. No las que la gente siempre ha asumido o las que se encuentran en libros y manuales que se basan en las opiniones de las personas y no en lo que las escrituras realmente dicen. Recuerden que las escrituras siempre tienen un contexto. Por ejemplo, la visión de Nefi, yo compartí en un capítulo que dice, ¿qué no vimos de Isaías en Nefi? Creo que fue así el título. Y cómo él parte con su visión de interpretación del árbol de la vida, de capítulo 12 de primer Nefi, ve la degeneración de su descendencia. Y en el 13 ve la aparición de los gentiles. En el 14 ve la obra grande y maravillosa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender cada vez que queramos leer una escritura, el contexto, porque acostumbramos a tomar un versículo, un capítulo y se sacan doctrinas o interpretaciones completas. Entonces, vuelvo a repetir la respuesta. Eso implica usar una concordancia y aprender las definiciones de las cosas de Isaías, no las que la gente siempre ha asumido, como dije. Más adelante, la misma respuesta dice, las herramientas de investigación ahora disponibles permiten a una persona dominar rápidamente el aprendizaje de las muchas conexiones internas de Isaías. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas? Lo hemos compartido en el canal, no las descubrí yo, ¿cierto? Alguien hizo un estudio por toda su vida con respecto a Isaías, cómo funcionaba el libro internamente. Fue al mismo, estuvo entre los mismos rabinos judíos para aprender ciertas cosas y el Señor guió a esa persona para poner herramientas disponibles, diciéndonos cómo funciona el libro internamente. Y hay que ir y preguntar al Señor, si es verdad. Cuando yo hice esta prueba, la única respuesta que recibí fue que si la semilla era buena, con las mismas palabras de Alma 32, iba a ensanchar la mente, iba a crecer. Y cuando uno va y pone a prueba estas herramientas con oración y dedicación, se da cuenta cómo la semilla empieza a crecer. Ahora, con respecto a la importancia de Isaías en el libro de Mormón, la pregunta, ¿se puede entender el libro de Mormón separado de Isaías? La mayoría hemos leído el libro de Mormón sin antes haber buscado diligentemente las palabras de Isaías. Y en muchos aspectos, el libro de Mormón, sin tener conocimiento de Isaías, edifica a muchos, porque hay un mensaje muy especial acerca de la conversión de las personas. Pero a veces también lo leemos mucho en forma histórica. Ahora, para responder si el libro de Mormón se puede entender mejor sin Isaías, la respuesta es el uso que hace el libro de Mormón de eventos pasados para predecir los futuros imita a Isaías. Punto clave. No podían escribir ni la centésima parte de todo lo que vieron, de las visiones que obtuvieron. Y resulta que cada cosa que colocan en el libro de Mormón
o cada vez que tuvieron que basarse en el tiempo del fin, ocuparon Isaías. ¿Por qué? Porque ocupa el mismo patrón, la tipología bíblica, eventos antiguos para poder predecir eventos del futuro. Diferentes personas, nombres, misma institución en el sentido que un pueblo con un convenio que recibió una verdad. La gran y maravillosa obra de los hijos de Mosías, por ejemplo, de convertir a los lamanitas, presagia la gran y maravillosa obra de la restauración de Israel en los últimos tiempos, por parte de los reyes y reinas espirituales de los gentiles, que predice Isaías. La apostasía y la destrucción grande y maravillosa de los nefitas presagian la apostasía y la destrucción grande y maravillosa de los gentiles de los últimos tiempos. Y así sucesivamente. Basta decir que el libro de Mormón será firmemente basado en las palabras de Isaías. Está firmemente basado en las palabras de Isaías. Pero enseñando que se repite el patrón. ¿Cuáles son? Un éxodo, los éxodos masivos que hubieron de ahí, Nefi separándose de sus hermanos, los antinefileitas, el pueblo de Amón también saliendo un éxodo, Alma, las guerras, ¿cierto? Las combinaciones secretas, son todos esos patrones que existen. Ahora, la clave es esta. Ya hemos tocado en otros videos, creo que en la clase anterior igual estaba una pregunta parecida a esta. ¿Cuál es la manera de los judíos necesaria para entender Isaías? La manera o método judío de profetizar e interpretar la profecía que Nefi defiende, en segundo Nefi 25:5, utiliza recursos literarios para transmitir la mayor cantidad de información profética posible en la cantidad menor de palabras. Guiados por el principio de escritura de menos es más, los profetas estudiaron en escuelas de profetas, donde aprendieron técnicas literarias para crear profecías dentro de profecías que requerían búsqueda para captar su mensaje subyacente, el que está debajo, no en la superficie. A las personas en sintonía con el Espíritu de Dios, que tenían ojos para ver y oídos para oír, Dios podía revelarles sus mayores verdades. Entonces, va intrínseco, va de la mano con el deseo sincero de buscar esto. No se queda absolutamente nadie pensando que ya está todo hecho. La restauración del Evangelio es una obra fundacional para una obra grande y maravillosa del fin de los tiempos, que es la destrucción de los malvados, la salvación de los justos, por poder, el recogimiento literal de la casa de Israel, el establecimiento de Sión. ¿Ok? Entonces, no se queden con lo que hay. El Señor lo ha repetido y lo dio por vía de mandamiento en Doctrina y Convenios. Mientras le pudiéramos buscar, hallar, que le busquemos. Aparte de todas esas escrituras que son pedir, recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Esas búsquedas son diligentes, del día a día, para obtener respuestas. La lista de Isaías es larga. Otra pregunta varias preguntas dentro de aquí, de esta frase. ¿Sabrían los creyentes de antemano según qué principios el Señor separa las ovejas de las cabras? ¿Las vírgenes sabias de las insensatas? ¿O el trigo de la cizaña? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál realmente va a ser la medida en la cual el Señor va a hacer esta separación? ¿Será el conocimiento adquirido? Y no solamente lo hace Él, yo lo quiero llevar más allá. Creo que en forma automática nos separamos nosotros mismos de quienes debieran ser los elegidos, en el caso de las ovejas, las vírgenes sabias, en el caso del trigo, al no adquirir el conocimiento necesario para estar preparado para esto. ¿Saben sobre qué punto de doctrina ha preparado una vía de escape para sus elegidos de la destrucción repentina? Esto cuando están en cualquier lugar, en una institución, van a ver vía de escape, ¿cierto? Las instrucciones, van a ver las flechas, puerta de emergencia, etcétera. Y van a poder detectar a través de algunas señales, alguna alarma, alguna luz, algún sonido que deben salir ante una emergencia.
Esto en forma muy básica es parecido al tener este conocimiento del fin de los tiempos. Sabrán perfectamente cuando se esté evidenciando. El Señor lo dijo, cuando el verano esté cerca, la higuera empezará a florecer. Esto es lo mismo. Compartí una serie de 4 capítulos, de 4 fases ante la segunda venida. No son tan perfectamente alineados, incluso algunos se puede superponer sobre el otro, pero es una cronología eh, muy fuerte argumentada en las escrituras para poder entender lo que va a ir viniendo. Vamos a ser parte de los eventos, ¿ya? Parte de ellos. Ahora, esta pregunta es interesante. Dice, asumen que son sus elegidos sin conocer su definición del término. Pero como dice Pablo, estamos persuadidos de cosas mejores de vosotros y cosas que acompañan a la salvación, aunque hablemos así. Porque Isaías declara además, en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de las tinieblas. Y entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Hay una promesa acá de nuevo. Esto sí va a ocurrir. ¿Me entienden? El Señor cumple sus promesas. En aquel día los sordos oirán. ¿Qué sordos de qué? Los sordos espiritualmente. Y los ojos de los ciegos verán en medio de las tinieblas. ¿Quiénes? Los que están cegados. Recuerden que a veces los fieles seguidores de Cristo, por preceptos de hombre, se ven confundidos y son guiados por todo viento de doctrina, ¿cierto? Por cualquier viento de doctrina que decía el mismo Pablo. Entonces, el punto inicial siempre va a ser su deseo de buscar, porque hay una promesa. El Señor va a bendecir al buscador. Pregunta, ¿estaremos entre estos, oh pueblo de Sión, oh habitantes de Jerusalén? No tendréis motivo para llorar. Él responderá bondadosamente al clamor de tu voz. Él te responderá tan pronto como lo escuche. Aunque mi Señor os dé el pan de la adversidad y el agua de la aflicción, vuestro Maestro ya no permanecerá oculto, sino que vuestros ojos verán al Maestro. Evidentemente, aquellos a quienes se dirige esta escritura se han esforzado. Este es el punto. Porque solamente vamos a hacer 2 capítulos de esta miniserie de preguntas y respuestas. El punto es este. A pesar de que vamos a estar en la adversidad, ¿cierto? En el agua de la aflicción, en el fulgor del fuego mismo de los eventos, si permanecemos en el Señor, Él se nos manifestará. Evidentemente, aquellos a quienes se dirige esta escritura se han esforzado. Nuevamente lo repito. Es porque están siendo criticados por ser valientes que el Señor los compensa o recompensa con su presencia, siendo esa experiencia una consecuencia de haberle servido. Es a aquellos que adoran con sacrificios y ofrendas, que hacen votos a Jehová y los cumplen, a quienes Él se da a conocer. Entonces, no es un capítulo muy largo el de hoy, era para poder cerrar lo que habíamos comenzado la semana anterior y poder tener el material. Eh, Ese es el punto final de este canal. A veces parezco repetitivo en las frases y todo. Es un lindo desafío, no me canso de esto, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Hay personas que están teniendo ese deseo sincero de descubrir este mensaje. Es el mensaje importante que hay que aprender. Hay que aprender también a equipararlo, a equilibrarlo con todo lo que uno recibe. Hay cosas que nos encantarían que fueran de mayor difusión, sea más masivo este mensaje en la interpretación correcta, que es lo que necesitamos. Pero la invitación es que podamos estar apercibidos. Eso me ha ayudado mucho para mí el mensaje, es estar apercibido, atento que estoy parte de la escena, soy parte de la obra de teatro o la película que se está realizando y ya no veo todo a ver, con la superficialidad, a pesar de estar haciendo las cosas bien relativamente, veo que los eventos serán difíciles y estar preparado va a ser la clave.
Yo les quiero agradecer a todos los que están siguiendo el canal, estudiándolo. Hagan ese desafío, no teman, no tengan miedo. Hay una promesa equiparada con este mensaje y es que la verdad va a llegar a ustedes de la manera que el Señor estime conveniente, en el nivel que estén, ¿ya? Solamente la búsqueda sincera les va a llevar a ustedes a poder completar estos ciclos de enseñanza a través del libro. Así que nos vemos quizá la próxima semana no esté subiendo canal, tendré un viaje esta semana y trataré de enfocar un poco los patrones del fin de los tiempos o los eventos que Isaías predice que se repetirán para poder concretar un poco más este esqueleto o este bosquejo de Isaías, donde cada capítulo, cada cosa que he tratado de compartir con ustedes, vamos pintando este libro de colores y remarcando mejor los asuntos que vendrán. Así que cuídense, un abrazo, que tengan una muy linda semana, repasen los capítulos. Recuerden, mi correo es searyasub2024 Lo anotaré por ahí de nuevo para aquellos que quieren comunicarse directamente conmigo para poder ayudarles ante dudas y consultas. Cuídense, adiós.